nos va a quedar que el espesor va a ser igual a que 43.74 milímetros. ¿Qué tal, muchachos? En este caso vamos a resolver el siguiente ejercicio de la parte de mecánica de fluidos, ¿sí? Lo que conlleva a la parte de flotabilidad, ¿sí? Vamos nosotros en este caso, ya sabemos la parte de datos, ¿sí? Vamos a ver qué datos nos da el ejercicio. Nos dice que hay que tener en cuenta que un peso de latón, ¿sí? En la parte inferior del cilindro se encuentra todo al fondo del cilindro con una densidad de, la densidad del cilindro sería igual a 720 kilogramos metros cúbicos. Nosotros lo vamos a cambiar, ¿sí? En este caso para el valor de 400, ¿sí? Kilogramos metro cúbico, ¿no? No va a influir nada, ¿no? El cálculo va a ser el mismo, sino que vamos nosotros a trabajar con esa densidad de este cilindro, nada más, ¿no? Listo, que nos dice de modo que el cilindro queda sumergido por completo, ¿sí? Va a quedar completamente sumergido y con una flotabilidad neutra en agua, ¿no? Nosotros tenemos una parte de que el fluido es agua a 95 grados, ojo, es un dato muy importante que el agua, ¿sí? Va a estar a una temperatura de 95 grados centígrados. ¿Qué conlleva en este caso? ¿Qué información adicional nos da con respecto a que nos diga que la temperatura del agua está a 95 grados centígrados? Que nosotros tenemos que buscar en tablas, ¿sí? Del fluido, de las propiedades del fluido, donde nos dice que el peso específico del agua va a ser igual a esa temperatura, ¿sí? Sería en este caso de 9440, ¿sí? Newton sobre metro cúbico. ¿Listo? Ese es el valor del peso específico que se verifica en tablas, ¿no? Ojo, este dato muy importante. De ahí, con el valor generalizado que nosotros trabajamos para el peso específico del agua, es 9810 newton metro cúbico cuando en el ejercicio no nos menciona nada de temperaturas. Si el ejercicio no nos dice ninguna temperatura, nosotros trabajamos con 9810, pero en este caso nos dice que está a una temperatura de 95 grados centígrados, entonces nosotros trabajamos con ese valor. Listo. Tenemos la temperatura y el peso específico del agua. ¿Qué más nos dice? Que el latón tendrá una forma cilíndrica del mismo diámetro, como se ve en la imagen, ¿no? No tiene otro diámetro. Es con el mismo diámetro la placa de latón que el cilindro. ¿Sí? Y esto nos va a ayudar para determinar los volúmenes y todo eso. ¿Cómo se muestra en la figura? ¿Cuál es el espesor? Nos pide determinar este espesor. ¿Sí? Nos pide determinar en este caso la parte de el literal A, el espesor, ¿sí? De la placa de latón con el peso específico del latón que nos dice que es igual a 84 kilonewton sobre metro cúbico o 84.000, porque nosotros vamos a trabajar en newton metro cúbico para evitar confusiones con las unidades y todo eso, ¿no? Sí, nosotros vamos a trabajar en funciones. Listo. Un dato adicional que nos da el ejercicio es el diámetro del cilindro de 450 milímetros que nosotros lo vamos a pasar a metros, que sería en este caso, podríamos colocarlo por acá. El diámetro nos dice que es de 450 milímetros y sería igual a que a 0,45 metros. Listo, tenemos toda esa información. Vamos nosotros a realizar el cálculo paso a paso. En este caso, en primer lugar, ¿qué es lo que nosotros vamos a realizar? A determinar un diagrama de cuerpo libre. Podemos realizarlo en este caso en el mismo gráfico. ¿Qué fuerzas están interactuando en este caso? Nosotros vemos que por aquí podríamos colocar el centro de gravedad y nosotros sabemos que vamos a estar interactuando con, bueno, vamos a colocarlo de esta manera, un peso 1 de la parte del cilindro y un peso 2 de la parte del latón, porque son dos distintos materiales, ¿no? Entonces, y dos distintas dimensiones de volumen. Entonces tendríamos esos dos pesos y a la par vamos nosotros a tener una fuerza de flotabilidad ocasionada por el latón y una fuerza de flotabilidad ocasionado por el cilindro. Nosotros podemos tener esas referencias. Sumatoria de fuerzas en Y
en este sentido positivo, que sería igual a ¿qué? A la fuerza de flotabilidad del latón más la fuerza de flotabilidad del cilindro menos el peso 1 y menos el peso 2. ¿Listo? Con la referencia, ojo, nosotros por acá colocar que el peso 1 del peso del latón, W2 va a ser referente al peso del cilindro, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a tener muy en cuenta un detalle muy importante en este caso. Estas fuerzas, ¿sí? En este caso de flotabilidad del latón y del cilindro, ¿cuál es la relación que tenemos en este caso con los pesos? En este caso vamos a ver cuál es la relación, vamos a colocar por acá, sería que esta fuerza de flotabilidad, ¿sí? Independientemente del latón del cilindro, en general, es igual a ¿qué? Al peso específico del fluido, ojo, no estamos hablando referente al agua, puede ser cualquier fluido, el peso específico del fluido por el volumen sumergido, ¿sí? El volumen que está sumergido en el fluido del elemento, ese es el volumen que nosotros estamos colocando en este caso. Ahora bien, vamos a ver en la parte de peso, va a ser igual a ¿qué? Al peso específico del objeto que está sumergido por el volumen del objeto. El volumen total del objeto. No importa si está totalmente sumergido, si está sumergido a la mitad y cosas de ese tipo, ¿no? Esa es la referencia que nosotros tenemos que tener en cuenta en estas ecuaciones. ¿Cuál es el dato importante en este caso? Que como nosotros vemos en el gráfico que está totalmente sumergido, ¿cuál sería esta relación que tenemos en este caso? Sería que el volumen sumergido va a ser igual a ¿qué? Al volumen del objeto. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque está totalmente sumergido, ¿no? Pero de ahí, qué sé yo, en este caso, un caso hipotético, si yo tengo este objeto que está solamente sumergido, qué sé yo, la mitad, ¿sí? Sería, podríamos colocar un volumen 1 y nos dice que está el volumen sumergido es igual a la mitad del volumen total. Entonces, en este caso, nosotros ya tendríamos que trabajar con esta referencia. Entonces, en este caso particular, ¿sí? Lo que nosotros vimos en el caso anterior, que el volumen sumergido ya no es igual al volumen del objeto. Ya no es igual porque ya no está sumergido totalmente, ¿no? Entonces, esa es la diferencia nosotros que vamos a tener en cuenta al momento de trabajar este tipo de ejercicios de flotabilidad. En este caso necesitan revisar respecto a este tema en particular toda la información teórica. En este momento se les va a dejar anclado un video en donde vamos a ver a profundidad todos estos conceptos que les acabo de mencionar, visualizar para que puedan entender de mejor manera la parte de teoría para este tipo de ejercicios de flotabilidad. ¿Sí? Listo, entonces sigamos con la resolución de este ejercicio. Sería en este caso que fuerza de flotabilidad del atón sería en este caso igual en este caso sería al peso específico del agua, porque el fluido en este caso es agua, por el volumen sumergido, que en este caso ya vimos que es en su totalidad sería el volumen del átomo, más lo mismo, el peso específico del agua por el volumen sumergido que del cilindro, pero en este caso es su totalidad. No vamos a trabajar con esas variables, menos el peso del átomo, lo mismo sería el peso específico del objeto por el volumen del objeto, que en este caso sería el volumen del átomo. Ojo, son iguales por lo que está totalmente sumergido, ¿no? De ahí si no, vamos a tener que trabajar con la referencia que se les mencionó. Menos el peso específico del objeto, que en este caso hablemoslo, ¿sí? Vamos en este caso a colocarlo, ya que no es el mismo objeto, es un cilindro y es una parte de latón. Entonces sería el peso específico del latón y el peso específico del cilindro, para entender de mejor manera. Y por el volumen del cilindro, igual
a 0. Listo. Entonces, ¿qué es lo que yo ya tengo? En este caso, yo ya tengo el peso específico del agua, ¿no? Ese es el dato que me da. ¿Qué más nosotros tenemos? El peso específico del latón, ¿sí? También tenemos de dato. Lo que me haría falta en este caso es el volumen del latón, volumen del cilindro y el peso específico del cilindro, con la información que nosotros tenemos de la densidad del cilindro, nada más. Entonces vamos a determinar cada uno de sus parámetros, ¿no? El peso específico del cilindro de cualquier elemento sería igual a la densidad del cilindro por la gravedad. La densidad nos está dando un valor de 400 kilogramos metro cúbico. Por la gravedad, como estamos trabajando en el sistema internacional, 9.81. ¿Y esto sería igual a qué? A la densidad sería igual del cilindro de 39.24, ¿sí? Newton metro cúbico. El volumen del átomo sería igual a qué? Como nosotros nos dice el ejercicio que tiene una forma de, este sería el átomo, tiene la forma de un cilindro, nosotros sabemos que, en este caso, que el volumen de un cilindro sería igual al área de la base por la altura. ¿Cuál es el área de la base? Como es un diámetro, como es un cilindro, tiene un diámetro, entonces sería el volumen, el área de la base sería una circunferencia, ¿no? Sería pi por el diámetro al cuadrado dividido para 4 por la altura, que en este caso vemos que es la variable que me piden determinar, que es el espesor. Listo, entonces reemplazamos, el diámetro sería 0,45 metros por sobre 4 por el espesor. Y en este caso nos dice que es igual, ¿sí? En este caso sería igual a que 0,159 por el espesor. ¿Listo? Ya tendríamos en este caso la parte de el volumen del átomo. Ahora bien, ¿qué me hace falta en este caso? Determinar el volumen del cilindro. Lo mismo, ¿no? Volumen del cilindro sería igual a que al área de la base por la altura. ¿Sí? Para no confundirnos, vamos a colocar H1 y H2. Listo. El área de la base es la misma que el área de la base del átomo, porque estamos hablando de dos diámetros iguales, ¿no? Entonces sería 0,159 por la altura del H2, que en este caso tenemos que es de 750 milímetros. Entonces sería 0,75 metros. Y sería igual en este caso el volumen del cilindro de 0,094 metros cúbicos. Listo, entonces ya tenemos toda esa información, todos los volúmenes, todo ese detalle. Ahora bien, vamos nosotros a reemplazar en la ecuación general, ¿sí? Que nosotros tenemos, ¿no? ¿Qué podemos nosotros hacer en este caso? Como tenemos los fluidos son los mismos, ¿sí? Entonces podemos sacar el factor común, peso específico del agua por volumen del latón más el volumen del cilindro menos el peso específico del latón por el volumen del latón menos el peso específico del cilindro por el volumen del cilindro. Listo, el peso específico del agua a esa temperatura nos dice que es 9440 newton metro cúbico por volumen del latón, nos dice que es de 0,159 por el espesor más el volumen del cilindro 0,094. ¿Listo? Metros cúbicos. Menos el peso específico del atón. A ver, ¿cuánto nos daba en este caso? Nos dice que es 84.000 por el volumen del atón, 0,159 por el espesor. Y menos el peso específico del cilindro, ya lo tenemos 39.24 por el volumen del cilindro, que es de 0,094. Listo. Ya tendríamos en este caso, obviamente, igual a 0, ¿no? Listo. Ya tendríamos ese cálculo. Ahora bien, vamos nosotros a resolver paso a paso cada uno de estos términos. Nos quedaría 1596 por el espesor más
887.36 menos 1335,6 o espesor menos 368.86 igual a cero, ¿no? ¿Sí? Esto en este caso es álgebra nada más, ¿no? No es nada del otro mundo. ¿Cómo nos quedaría? Menos 5.04 espesor más 518.504 igual a cero, ¿sí? Y en este caso nos dice que el espesor va a ser igual a ¿qué? A 0,0437 metros, o en milímetros nos va a quedar que el espesor va a ser igual a ¿qué? A 43.74 ¿qué? Milímetros. Listo. Entonces ya tendríamos el espesor que va a tener la placa de latón para que se mantenga en esa posición. ¿Sí? Nada más hemos terminado con la parte de este ejercicio de flotabilidad. Si les pareció interesante el video, me ayudaría muchísimo si se suscriben al canal, le dan me gusta, comparten con las personas que ustedes crean necesario, que les puede servir la información. Cualquier duda, cualquier inquietud en la cajita de los comentarios, ¿sí? Y si se quieren comunicar conmigo, en este caso para clases particulares, realización de trabajos o en la elaboración de exámenes, de igual manera, en la descripción del video se encuentra toda la información si se quieren comunicar conmigo. ¿Sí? En este caso, y de igual manera, si quieren apoyar al canal, se encuentra un link de PayPal. Me ayudaría muchísimo para seguir resolviendo este tipo de ejercicios, ¿no? Conmigo nos veríamos en otro video.